Analizar este tema implica analizar a la política y a los líderes políticos de todo el mundo. La comunicación política y de las instituciones inevitablemente tienen alguna influencia de estos 11 principios, así que seguramente ustedes sentirán que en algún punto, o todos, aplican perfectamente para algún líder político que conocen. Y no ponemos nombres, ya que no solo es uno, pueden ser muchos. Veamos. Para ponerlos en contexto, Joseph Goebbels nació el 29 de octubre de 1897 en Reit, München-Gladbach, Alemania. En su época se le conocía como el enano cojo y diabólico. Era un hombre con numerosos complejos, resentido, místico y con un profundo de sentimiento de inferioridad. Manifestaba desprecio hacia sus compatriotas, las mujeres, los comunistas, los judíos y los burgueses. En otras palabras, era una fichita este tipo. Goebbels conoció al pintor austriaco en un congreso del partido Nazi el 12 de julio de 1925, donde observó su capacidad para captar la atención de los militantes con su discurso. La impresión que le causó fue tan fuerte que llegó a considerarlo un hombre fascinante. En uno de sus escritos se preguntó: ¿Quién es este hombre, mitad plebeyo y mitad Dios? ¿El verdadero Cristo o solo San Juan? Este hombre tiene todo lo necesario para ser un rey. Desde entonces, se esforzó por acercarse al pintor austriaco y se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos e influyentes. Un historiador dijo que si el pintor era el Mesías, entonces Goebbels era su profeta. Goebbels es conocido como el fundador de la propaganda nazi y fue responsable del Ministerio de Educación Popular y Propaganda, establecido por el del bigotito extraño al asumir el poder en 1933. Goebbels era el encargado de promocionar o hacer públicos los anuncios del gobierno hitleriano. Este hombre era un verdadero estratega de la comunicación, así que para comunicar sabía que tenía que convencer al público de lo que se hacía en el gobierno hitleriano y que siempre lo que se hacía era lo correcto. Incluso llegó a manipular la información de tal manera que cuando el ejército nazi estaba teniendo problemas y sería derrotado en Rusia, Goebbels proyectó imágenes del ejército combatiendo en otras regiones, pero mintiendo al afirmar que eran imágenes de la batalla en Rusia. Así la gente que acudía a los cines creería que Alemania estaba triunfando. En resumen, la comunicación de Goebbels se centra en manipular al público y a la sociedad sin ninguna ética. Por ello, ahora podemos comprender mejor esta estrategia, que se resume en 11 principios de comunicación política que todos, como ciudadanos, deberíamos conocer para evitar ser manipulados con tanta facilidad. Número 1. Principio de simplificación y del enemigo único. Esto implica enfocarse en una sola idea o símbolo y personificar al adversario en un único enemigo. A veces ese enemigo no tiene rostro definido, pero resulta sencillo para todos identificar que existe un grupo conspirando contra el gobierno o el líder político en turno. Número 2. Principio del método de contagio. Implica agrupar a diversos oponentes bajo una misma categoría o figura. Los adversarios deben presentarse como una entidad unificada y pueden denominarse como invasores, conspiradores, enemigos o cualquier otro calificativo. Número 3. Principio de la transposición. Atribuirle al adversario los propios errores o defectos y responder a los ataques contraatacando. Si no puedes desmentir las malas noticias, crea otras que desvíen la atención. No sé si recuerdan cuando le gritaban a Calderón que era un empleado del Chapo. Número 4. Principio de la exageración y desfiguración. Transformar cualquier pequeña anécdota en una amenaza seria, de la misma forma que un logro menor puede exagerarse hasta convertirse en una gran victoria. Número 5. Principio de la vulgarización.
La propaganda debe ser accesible y adaptarse al nivel del menos inteligente entre su audiencia. Cuanto mayor sea el público a convencer, menor debe ser el esfuerzo intelectual requerido. Las masas tienen una capacidad limitada de recepción, su comprensión es baja y tienden a olvidar rápidamente. Esta táctica sin duda deja excelentes resultados. Número 6. Principio de orquestación. La propaganda debe enfocarse en un conjunto reducido de ideas y repetirlas sin descanso, presentándolas una y otra vez desde diferentes ángulos, pero siempre reforzando el mismo concepto, sin dejar lugar a dudas o contradicciones. Esto da lugar a la conocida frase de que una mentira repetida muchas veces acaba por parecer verdad. Ejemplos de esta estrategia pueden encontrarse en todo el mundo. Además, es crucial lanzar constantemente nuevos argumentos e información a tal velocidad que, cuando el adversario responde, el público ya está enfocado en otro tema. Así, las respuestas de los oponentes nunca alcanzan a neutralizar el creciente flujo de acusaciones. Este enfoque también aplica el principio de saturación informativa. Número 8. Principio de verosimilitud. Formular argumentos utilizando fuentes variadas, a menudo mediante globos sonda o fragmentos de información. Este método es sencillo. Se puede crear fuentes que aparentan ser confiables, pero cuyo único propósito es respaldar lo que el emisor desea comunicar. Es el origen de frases como si lo dijo cierta persona debe ser verdad o si apareció en determinado medio, entonces es cierto. 9. Principio de la silenciación. Silenciar aquellos temas para los que no se tienen argumentos. Contéstale a los mexicanos, con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente, ¿los investigarías a él, a sus primos y a sus amigos de contratos millonarios? Candidata Claudia Sheinbaum, ¿quiere responder? Sí, si tiene pruebas que las presente ante el Ministerio Público. A ver. Y restarle importancia a las noticias que beneficien al adversario. Esto se logra también contraprogramando con el apoyo de medios aliados, así de sencillo. Se evita discutir un tema delicado para que no gane relevancia y se pasa rápidamente a otro asunto. En resumen, se trata de crear distracciones. Número 10. Principio de la transfusión. La propaganda en general se basa en un sustrato ya existente, como una mitología nacional o prejuicios y odios arraigados en la sociedad. Su propósito es difundir argumentos que se afiancen en actitudes instintivas y profundas. Estos conceptos se incluyen, por ejemplo, el rechazo a un país extranjero, el resentimiento hacia una clase social específica o mitos históricos de heroísmo u opresión. Cada país cuenta con su propio repertorio de resentimientos y rencores nacionales que pueden aprovechar los políticos. Black Lives Matter, patriarcado, feminismo, el imperialismo yanqui, deuda histórica de España. 11. Principio de la unanimidad. El objetivo es hacer creer a la gente que su forma de pensar es la de todos, generando una sensación de unanimidad. Este principio se emplea cuando el líder político busca proyectar que su visión coincide con la de toda la audiencia. Esto provoca una reacción emocional. Es como, mira, ese líder piensa como yo, él entiende al pueblo y mis necesidades. Esta conexión emocional entre el público y el líder es muy poderosa, permitiéndole al líder influir en cómo las personas actúan, se conducen o piensan de la manera que le resulte más conveniente. Está claro que podría profundizar más en estos temas, pero quiero resaltar que estos puntos son estrategias de manipulación que muchos líderes siguen utilizando hoy en día para alcanzar sus metas. La mejor forma de contrarrestar esta manipulación es mantenerse siempre bien informado como ciudadanos, contrastando información de distintas fuentes y cuestionando todo lo que diga cualquier político. A los políticos no se les aplaude, se les monitorea y se les exigen resultados. Ellos no son santos ni mesías, pero déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Los leo. Thumbs up. Fish pass.